con el mismo link, pero no, parece que no, tuve que hacer otro. No sé por qué. Esto les quería mostrar, les quería mencionar una cosa importante que hablábamos recién, no sé, Lola me parece que era la que hablaba sobre el tratamiento, ¿no? Sí. Bueno, Lola le decía que hablaba de fistulotomía, colocación de sedallo y habló de la fistulotomía. La fistulotomía, ojo, no, nadie le va a tomar esto ni le va a exigir, pero es una técnica que ya casi está en desuso. ¿Por qué? Porque vos sacás, cuando querés sacar todo el trayecto de la fístula, estás retirando mucho tejido a su alrededor. Eso genera fibrosis, daña más tejido muscular, etcétera, etcétera. Y una cosa que para que no les quede confundida el sentido, digamos así, el concepto del tratamiento quirúrgico de la fístula, Lola dice, cuando más compleja es la fístula, para una fístula compleja se puede usar la fistulotomía. No, al contrario, mientras más compleja es la fístula, menos tengo que usar fistulectomía. Ojo, ¿por qué? Porque voy a dañar más tejido. Mientras más compleja es la fístula, voy a hacer lo menos agresivo posible. Lo menos agresivo puede ser o una fistulotomía, y si es mucho el esfínter que tengo en el medio, voy a usar un colgajo de mucoso de deslizamiento para tapar el orificio interno y nada más, o eventualmente un sedal. El sedal, entre comillas, está bastante, digamos, en desuso. Hay gente que todavía lo usa. Hay muchos publicaciones en donde dicen que todo esto de que el sedal disminuye la posibilidad de incontinencia, y eso está, tómelo con pinza, porque el sedal secciona el esfínter igual que si vos le hicieras una fistulotomía. Entonces, eso que después las fibras se unen nuevamente y se cicatrizan, la funcionalidad de ese esfínter es relativo. Y tener un sedal puesto durante un mes, que una vez por semana vayas al hospital y te ajusten ese cordón en el ano, te la cuento que es una especie de tortura. No sé si ustedes vieron lo que es un paciente con un sedal puesto. ¿Alguna vez lo vieron? No. Les muestro uno para que lo vean. A ver. Parece que tengo. Este es otro paciente que era otro que había visto, bueno, la fistulotomía, lo mismo que hoy, y el lecho. Esto es una fístula con un sedal ya evolucionándose. Acá tiene el estilete en el trayecto de la fístula, algo de escurrimiento, y ahí el sedal colocado, ya cortando la fístula, lleva ya como 2 o 3 semanas. Esto es una foto viejísima. Ese sedal es un tejido, es un hilo, de seda, pues se llama sedal, y se enhebra todo el trayecto de la fístula y se ata por fuera. Y se va ajustando ese nudo semanalmente para que vaya cortando, pues yo lo dejo siempre en el mismo lugar, para lo único que me sirve es para drenaje y no va a terminar cortando el trayecto. ¿Me explico? Por lo tanto, ese sedal lo tiene el paciente un mes, con dolor, con incomodidad, con supuración, y la verdad que el resultado a largo plazo es bastante pobre para lo que uno esperaría. Tiene menos posibilidad de incontinencia, relativo, pero yo creo que es mucho más beneficioso para el paciente si se puede hacer un colgajo, por ejemplo, mucoso por deslizamiento interno en el ano, o probar con algún otro método si no están dadas las condiciones para hacer una fistulotomía, ¿sí? Si están dadas las condiciones para una fistulotomía, es lo mejor. Nada más que ese comentario quería hacer. Lo demás que ustedes mencionaron está bien. La cola de fibrina, los tapones se usan, pero tampoco hay una bibliografía de una recomendación que diga que eso tiene un buen resultado, ni se acerca al resultado de una fistulotomía.
otra cosa, como para un poco redondear y poder dejarle al menos 5 minutos para que descansen antes que los chicos que tienen que empezar la otra clase. Las fístulas perianales, 3 o 4 cosas importantes para que no se les borre. En la anamnesis, las preguntas que les mencioné. En el examen físico, básicamente es la ubicación del orificio, la distancia del orificio en el ano y siempre tener en cuenta de poder hacer el tanto rectal. Si yo le voy a hacer una colonoscopia o una rectosimenoscopia, ese tanto rectal se lo voy a hacer mejor con el paciente sedado en la sala de endoscopia, seguramente. ¿Y cómo lo estudio? Primero, rectosimenoscopia y evaluación de la fístula en sí, si es un paciente joven. Colonoscopia, si es un paciente que no tiene colonoscopia y tiene próximo a los 50 años, y también todo el estudio de la fístula. Como imagen, la resonancia es el gold standard. Como apoyo para evaluar la incontinencia y la indemnidad de los esfínteres, estoy de acuerdo con la ecografía endoanal, por supuesto. Lo que decía Geraldine de una ecografía de parte blanda no está mal, es algo como primer estudio que se puede hacer, es rápido, barato, sencillo, se puede hacer en cualquier lado. Depende de las circunstancias en las que yo esté. Como tratamiento, una fístula perianal, ¿tiene tratamiento médico? Pregunta que no le había hecho. ¿Qué opinan? O sea, con el tema de cambios en la dieta y demás. Está bien, sí. Pero sí, está bien eso, está bien, por eso, pero ¿tiene tratamiento médico definitivo? No. Definitivo no, solamente podías hacer eso de los cambios de la dieta y por ahí para calmar. Exacto, o sea, lo que tiene que quedar claro es, ¿tiene una fístula perianal? El tratamiento va a ser quirúrgico en algún momento o no se le va a cerrar nunca. ¿Una fístula perianal se cierra sola? No. ¿Un absceso perianal se puede resolver solo? Sí. ¿Y ese absceso, qué porcentaje de los abscesos pueden llegar a perdurar con una fístula perianal como consecuencia? Más o menos el 50%. De lo que mostró, el autor no sé si mostró, dentro de los métodos de estudio es básicamente eso. Dentro de las terapéuticas, lo más usado es la fistulotomía. Si no se puede, bueno, algo que dañe menos los esfínteres. Ahora bien, tengo que tener en cuenta, antes de avanzar con el tratamiento quirúrgico, bueno, todas estas cuestiones previas, más de todo en relación a la incontinencia o a la internidad de los esfínteres. ¿Qué otra cosa? Con respecto a fístula, nada más, ¿tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? ¿Algo que te entero? ¿No? ¿No tanto? Profe, por ahí no tiene un poco que ver y no esto de nosotros nos basamos sobre todo en la bibliografía de la SAC y es verdad que por ahí está un poco desactualizada. ¿Qué libro mencionó usted que actualizaba eso? No, el libro de la cátedra que ustedes tienen como referencia es el libro de Michan. Lo que pasa es que el libro de Michan en el tratamiento tiene algunas, pero en la clasificación, en la clínica, eso no está mal. Después, en la PEDCO está subido, no sé si lo vieron, pero hay bibliografía, y eso es actualizado y es bueno, sobre patología perianal, sobre todo sobre hemorroides, sobre fisura. Eso está correcto y eso está bien ahí. Y después hay un libro que yo estoy tratando de luchar para ver si lo podemos poner como libro de referencia para nuestra cátedra, que es el libro de la Sociedad Española de Cirugía, que es un libro muy bueno, que está resumido, que están todos los temas, etcétera, pero antes de poner ese libro como referencia, tengo que esperar que la universidad me diga que va a comprar por lo menos algunos ejemplares para que ustedes lo tengan disponible, porque no es un libro que esté gratis en cualquier lado. ¿Sí? Y bueno, eso. Había otro caso, pero no vamos a tener tiempo para verlo porque ya medio que estamos medio jugados. No sé hasta qué hora pueden estar ustedes, los que tienen psiquiatría. O no hay ninguno que tenga psiquiatría.
Sí, yo tengo ahora a las 6. ¿A las 6? Sí. Bueno, ¿quieren que veamos rápido en 10 minutos el otro caso? ¿Lo vemos? ¿Alguien lo preparó para presentarlo? Sí, nosotros, ahí comparto. Dale. ¿Se ve? Sí. Bueno, al grupo 3 y 4 nos tocó el caso 2. Era un paciente masculino de 50 años con antecedentes de sobrepeso y diabetes tipo 2, en tratamiento con hipoglucemiantes orales, consulta por supuración anal intermitente de hace varios meses, humedad y dermatitis perianal a repetición. Presenta como antecedentes una internación hace varios años en el que se le practicó una cirugía en el que el paciente relata como de hemorroides. Relata episodios de diarrea frecuentes sin relacionarlo claramente con alimentación, con cólicos y mucorrea. Al examen está afebril, con molestias en la zona perineal, presentó un episodio de diarrea en los últimos días y relata manchas de color amarillento en su ropa interior. Bueno, en la anamnesis, más o menos nos preguntábamos esto, si tuvo un episodio previo de molestia y supuración, si presenta dolor porque lo refiere como molestia, y decir así las características de este dolor, si tiene síntomas adicionales, fiebre, pérdida de peso, dolor abdominal, tenesmo. En esto lo orientamos por ahí también pensando en una enfermedad inflamatoria intestinal. Preguntaríamos por el hábito evacuatorio y el tiempo de evolución de esos episodios de diarrea, las características de las heces, si mancha el papel con sangre o con moco, y si hace frecuentemente estas alteraciones entre constipación y diarrea. Le preguntaríamos si se aplicó alguna crema en la zona o tomó alguna medicación para esta dermatitis que refiere, y si recuerda algo más acerca del procedimiento proctológico que le realizaron. Si tomó antibióticos, si le hicieron un drenaje. Aparte, porque tiene 50 años, pensamos en la colonoscopía, si se la realizó o no, si hay antecedentes de cáncer colorectal, de enfermedad inflamatoria intestinal y cómo es su adherencia al tratamiento para la diabetes. En el examen físico, bueno, este era el paciente, la imagen. Veíamos, bueno, primero pensar en lo que es la inspección, que buscamos, el orificio fistuloso externo, que nosotros lo ubicamos acá, en lo que sería la región posterior, derecha, intuimos, si hay secreción purulenta o serosa, espontánea o a la presión de esa masa, y lo que es la dermatitis perianal, que bueno, presenta en esta zona. Y ver la cicatriz de la cirugía previa si se ve, en el caso de si era hemorroides, y ver si tiene una recidiva de hemorroides externo. En el tacto rectal, en lo que es la inspección de la palpación, en posición genupectoral o en decúbito lateral con la cadera en flexión, ver lo que es el tono del esfínter, la ampolla, si está libre y si podemos palpar esta induración representando al orificio fistuloso interno, y si hay dolor también en la palpación de la misma. Bueno, en cuanto a lo que son los diagnósticos diferenciales, nosotros hemos pensado, considerado como primera opción lo que es la fístula perianal, justamente por el antecedente de la cirugía, la supuración intermitente, la humedad anal, la dermatitis repetitiva y la induración palpable. Pero bueno, también consideramos otros diagnósticos como la enfermedad de Crohn, justamente por la presencia de esta diarrea crónica que tenía, la mucosidad en la materia fecal y estas lesiones perianales. También consideramos un cáncer, ¿sí? Un cáncer de ano o colorectal y un absceso perianal que, aunque estaba febril, la induración podía llegar a sugerir, digamos, una posible colección. Bueno, los estudios complementarios, esto es un poco ya lo que estuvimos hablando.
la anoscopía, la rectosigmoidoscopía, para visualizar los orificios fistulosos internos, detectar si hay inflamación, úlceras, tumores, no descartar las otras causas que también habíamos pensado, y la rectosigmoidoscopía importante para, digamos, si pensamos en una enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn. Bueno, los estudios por imágenes, que bueno, ahí ya también aclaramos que lo que más se utiliza es la resonancia magnética. Como otros estudios complementarios, bueno, habíamos considerado también la colonoscopía, también para evaluar justamente lo que sería el Crohn, también un hemograma, ¿sí? Para evaluar, digamos, algún cuadro inflamatorio, infeccioso o posible anemia, y un coprocultivo para descartar algún cuadro infeccioso. Bien, en cuanto a las conductas iniciales con este paciente, estuvimos charlando de que primero consideramos la evaluación con un proctólogo, más que nada para definir el tipo de lesión que pudiera llegar a tener el paciente y planificar eventualmente un eventual drenaje o, bueno, charlamos que la colocación del sedal no, pero bueno, principalmente determinar qué tipo de lesión tiene ese paciente. Después consideramos realizar algún tipo de tratamiento antibiótico empírico si el paciente pudiera llegar a tener signos clínicos de sobreinfección, dolor, rubor, aumento de la secreción purulenta, y consideramos como una buena opción la utilización de ciprofloxacina con metronidazol, que me cubren tanto gérmenes intestinales como anaerobios. Después, a tener en cuenta, el paciente tiene diabetes y sabemos que la diabetes puede afectar el proceso de cicatrización de las lesiones, entonces estaría bueno que le realicemos un estricto control metabólico. Después podemos hablar con el paciente sobre los cuidados locales que tiene que llevar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, que se lave con agua tibia, que utilice jabones hipoalergénicos, que evite la fricción mecánica. Si llegara a tener síntomas, puede utilizar compresas tibias, vienen cremas con lidocaína al 2% si llegara a presentar dolor, que evite las ropas ajustadas porque pueden causar humedad, entonces pueden seguir lesionando la piel. Y bueno, recién mencionamos que también puede haber cambios en la dieta, ¿sí? Que sea rica en fibra idealmente. Bueno, y el tratamiento, como decía el doc anteriormente, principalmente el definitivo va a ser quirúrgico y va a depender si estamos hablando de una fístula simple o compleja, que como también decían anteriormente, se van a diferenciar en que la fístula simple es más superficial y el trayecto no atraviesa el esfínter anal o al menos una pequeña porción. En cambio, la fístula compleja sí atraviesa el esfínter anal o también tiene múltiples trayectos. En este caso, esto, profe, lo habíamos leído lo que decía la SAC, y también nos decía que en el caso de una fístula simple se hacía una fistulotomía, que bueno, ya anteriormente habían dicho en qué consistía. Una vez que se produce la apertura del trayecto, consiste en una incisión a lo largo de toda la longitud del trayecto, permite que el canal de la fístula se convierta en una herida abierta y permite sanar desde el interior hacia el exterior a la lesión. Luego de la apertura del canal vamos a proceder con la limpieza y el desligamiento del tejido afectado para asegurar que no queden restos y así evitar una posible recurrencia. Por último, se realiza el cierre y curación, que en realidad no consiste en un cierre, sino que en la mayoría de los casos la herida queda abierta para que sane por segunda intención, es decir, desde adentro hacia afuera. Sí, eso es real, siempre queda abierta, que es lo que les mostraba recién ahí. Así como les mostraba, queda la herida y cierra en realidad no de afuera adentro, sino desde la profundidad a la superficie. Claro, desde adentro hacia afuera. Y otra cosa muy importante es, siempre en todos los trayectos fistulosos hay que tomar una muestra para anatomía patológica. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces en las fístulas crónicas existe la fístula crónica concomitante con el cáncer de ano, a veces con cánceres incipientes, entonces, bueno, ahí el tratamiento es totalmente diferente, ¿no?
Este caso yo lo traje porque se ve claramente la dermatitis perianal en este paciente por la humedad, más allá del trayecto, etcétera. Tiene toda una clínica así a la inspección bastante demostrativa, ¿no? Sí, profe, y nosotros habíamos visto que en este caso no se utilizaba la fistulotomía por el riesgo de incontinencia, Esta fístula es una fístula que podría llegar, no tengo la resonancia para mostrarle, pero es una fístula que podría llegar a ser una fístula compleja. Lo que pasa es que después en el trayecto, cuando vos la enhebrás el trayecto de la fístula con el estilete, te das cuenta que el trayecto era bastante superficial, entonces no comprometía gran cantidad de tejido esfinteriano, por eso se hizo la fistulotomía. Pero hasta ese momento seguramente, se había barajado algunas otras técnicas quirúrgicas también, porque parecía que estaba lejos el orificio externo del orificio anal, ¿no? Un antecedente muy importante que tiene este paciente es que tenía una hemorroidectomía. Siempre en la hemorroidectomía pasa lo mismo que pasa con la episiotomía en la mujer. Siempre en la hemorroidectomía se dañan fibras del esfínter anal interno, porque en la toma de la esfinterotomía, de la hemorroidectomía convencional, siempre hay algún tipo de punto, sección o lo que sea que después cura con fibrosis y que de alguna manera hay algún compromiso del esfínter anal interno. Uh-huh. Bien, entonces en este caso no se usaría la técnica del sedal. Sí, en este caso se usó, porque es lo que le mostré, porque se vio que era superficial el trayecto, en vez de ir dirigido hacia el recto medio, digamos, estaba dirigido casi tangencial y salía prácticamente cerca de la línea pectínea, entonces involucraba poco esfínter y se pudo hacer de la misma manera, ¿cierto? Pero bueno, eso hay que ver caso por caso. Y una cosa también importante, que sí, eso había omitido de decirles, el tema de sí, que hay que tomar biopsias. Después de todo lo que ustedes mostraron, estuvo bien, leyeron bien la clasificación, la clínica, cómo encarar el tratamiento, y una cosa importante, siempre de lo más frecuente y el sentido común. O sea, es importante saber que un paciente puede tener una fístula recontra mil compleja por una enfermedad de Crohn, sí, pero no van a ser el que se van a encontrar todos los días. Todos los días se van a encontrar el paciente que hizo un absceso perianal y después quedó con una fístula. El 70% de los casos que van a ver en el consultorio, que van a ser fístulas interesfinterianas, porque es la más frecuente, o subcutáneas chicas, bajas propiamente dichas. Van a haber muchas fístulas transesfinterianas o extraesfinterianas por un absceso de una enfermedad diverticular complicada que hizo un absceso y se drenó a la pelvis. No, mentira, no la van a ver quizá en su vida. Yo vi una y hace 25 años que hago cirugía. Entonces, ¿les sirve saberlo? Sí, conocerlo. Pero sí les sirve mucho más no irse de la cuestión, por ejemplo, de lo que hablábamos recién. No cometer el error de no hacerle una colonoscopia a un paciente que tiene 50 años y que tiene recontraindicación, porque por ahí puede tener una fístula, pero puede tener un cáncer. Después, hay fístulas muchísimo ya más raras, de otros orígenes, etcétera, sí, pero no es lo que digamos, va a gravitar en la cuestión del conocimiento. Si ustedes en un examen nadie le va a decir, no, mire, bueno, se acabó acá porque no saben exactamente las reglas de Gutzal, qué sé yo, son unas reglas que sí están, alguien las describió, pero se dan en el 50% de los casos. ¿Me sirve a mí saber todo el detalle, la regla de Gutzal, cuando yo solamente la mitad de los casos se va a cumplir eso? No me sirve de mucho. Pero sí me sirve que no se me pase por alto en el examen físico, guarda, tiene un orificio a 5 centímetros del ano. Cuidado, prendo todas las alarmas. No puedo dejar de preguntarle la continencia de ese paciente, si es una mujer, si tuvo episiotomía, trato de investigar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Me explico? O sea, siempre lo más frecuente primero. Bueno,
Son las 18. Les voy a pasar hoy mismo o mañana, les voy a pasar los casos para el martes que viene con la misma metodología, con un par de temas así para presentación rápida, un caso o dos, depende de la complejidad, y lo charlamos de esta manera que creo que es lo que más se aprovecha. ¿Podemos mandarle consultas con respecto al caso clínico entonces, profe? Por ejemplo, para saber datos de la clínica. Yo ahora voy a transformar el foro ese, lo voy a modificar y lo voy a poner como para como para el encuentro del martes que viene. Voy a bajar los casos de la PEDCO, esos que estaban, y voy a poner los del martes que viene, lo mismo los casos. Y, una cosa importante, hay una encuesta que tienen que contestar, que es lo que le va a dar su presente en este teórico, que está en PEDCO, que dice encuesta taller de colon, que se abría ahora a las 5 de la tarde y se cierra mañana a las 5 de la tarde. Son 3 preguntas. No hace falta que las contesten bien, pero sí que las contesten, ¿sí? Ok, profe, gracias. Nos vemos. Bueno, gracias. Nos vemos. Chao. Gracias, profe. Chao.